privilegio estar aquí nuevamente saludándoles, apreciables hermanos y hermanas, donde quiera estén, en Sudamérica, en Europa, en Centroamérica o en Norteamérica, en cualquier país del mundo. A usted le decimos bendiciones de parte del Todopoderoso. Y bienvenido al estudio de la lección de la escuela sabática. Es miércoles y aprovecho para hacerles una invitación a que visiten nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Será un privilegio recibirles. Yo estaré predicando este sábado en San Antonio, Texas. Así que hago una invitación a mis hermanos televidentes de Advenimiento TV allá en San Antonio, los que miran el 51.3. Los invito para que nos congreguemos este sábado, que estaré allí predicando. Si usted todavía no ha visitado nuestra iglesia en San Antonio, le hago la invitación para que vaya y nos gocemos en el Señor, guardando juntos el Santo Sábado. Amén. Ya mañana les daré la dirección. Bueno, voy a pedirle a nuestra productora que ponga la dirección de la iglesia de San Antonio para que ustedes la tengan y puedan llegar este sábado desde las 9:30 en adelante y nos gocemos en el Señor allí. Voy a proceder al estudio de hoy, no sin antes presentar a mis hermanos que me acompañan, como es mi hermana Margarita Castillo. ¿Cómo está, hermanita? Muy bien, pastor, agradecida con el Señor. Amén. Por este hermoso día. Así es que, bueno, que podamos por medio de esta lección compartir, aprender más de la palabra de Dios y de nuestro buen Padre Celestial. Amén. Y mi hermano Gustavo González, ¿cómo está mi hermano Gustavo? Bueno, pastor, muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Es un privilegio tanto para la hermana Castillo y estar con usted en repasar esta lección de miércoles, que va a ser de bastante bendición, tanto para el que la estudia como para el que la recibe a través de las televisiones. Así es, amén. Bueno, hermano Gustavo, pues ¿qué le parece si hace la oración de una vez? Bueno, oremos. Amado Padre, gracias por el privilegio y la oportunidad que nos da de repasar, Señor, esta lección de miércoles. Es un tema muy importante, de sublime gracia delante de nosotros, para así, Señor, prepararnos para recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Amén. Bendiga a la hermana Castillo, bendiga al pastor enamorado, bendiga a este servidor, que al repasar esta lección sea de ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y sea de ayuda a todos aquellos que la ven a través de las diferentes plataformas. Amén. Bendición para todas las familias reunidas en las ocasiones de las lecciones. Que el Señor les bendiga y que este programa sea para la honra y gloria del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén. Este día vamos a ver la misericordia del Todopoderoso. Así Amén. Aparece subtitulada la lección en el contexto del título general, que es Anhelando la bendición. Hermana Margarita, ¿por qué el poderoso ángel del pacto no prevaleció contra un simple hombre aquel día que estaba peleando Jacob con él? Bien, pastor, vayamos a la palabra de Dios para que nos dé la respuesta en esta hora. Vayamos al libro de Job, capítulo 23, versículo 6. Job 23, 6 dice así: ¿acaso contenderá conmigo con gran poder? No, antes me atenderá. Y también está otra lectura bíblica que se encuentra en Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice así: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Amén. Palabra del Señor, amén, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ese ángel poderoso que estaba luchando con Jacob, ¿verdad?
era el mismo Jesús, y pues la única razón por la que no prevaleció fue porque Jacob se agarró fuertemente del Señor, no le soltó, ¿verdad? Se aferró a la fe, al amor, al creer que sus pecados serían perdonados, ¿verdad? Entonces no prevaleció y no se fue el ángel hasta que bendijo de manera especial a Jacob. Amén. Así es, hermanos, no prevaleció desde el punto de vista físico, porque lo que realmente Jacob necesitaba era una ayuda espiritual. Y siempre que un ser humano busque del Señor, busque en esa necesidad espiritual el ser comprendido, el ser atendido, el ser perdonado y bendecido, el Señor no se lo va a negar, porque sin duda estará haciendo eso el ser humano con todo su corazón. Job presenta el caso de un juez, porque él está hablando de alguien que dice, desde el verso 3 dice él: ¿quién me diera, dice, el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Él está mirando a Dios como un juez, al cual, dice él, le expondría su causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos, dice, y yo sabría que él me respondería y entendería lo que me dijera, y contendería conmigo con grandeza de fuerza. No, dice, antes él me atendería. ¿Por qué? Porque se estaría acercando Job a un juez justo, a alguien que tiene todo para ayudarle y atenderle. En ese sentido, aquel poderoso ángel del pacto, que no es otro que Jesús, no prevaleció contra un simple hombre, porque ese hombre lo que estaba necesitando era, como ya dije, la ayuda del cielo, la ayuda espiritual. Por eso dice el Señor que si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre nos dará también lo que le pidamos. Hermanos y hermanas, busquemos al Señor. Busquemos al Señor porque Él es todo misericordioso. Busquémoslo porque Jacob lo hizo y físicamente no prevaleció el Señor, porque espiritualmente Jacob necesitaba, y así el Señor lo atendió, y así también, hermano, te va a atender a ti. ¿Qué dice el don profético, hermano Gustavo? Pastor, antes de leer el don profético, aquí nos manda a Génesis 32:25 y vamos a leer esa cita bíblica. Y hay una cosa interesante aquí, dice: y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se escoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Algo interesante, cómo el varón de Dios, o sea el ángel, tuvo que llegar a eso, porque Jacob estaba aferrado, no lo iba a soltar hasta que se soltara la promesa del ángel. Y mire lo que dice el don profético corroborando a esta situación: cuando el varón vio que no podía con él, la majestad de los cielos no prevaleció contra un hombre hecho del polvo de la tierra, o sea, un mortal pecador. ¿Cuáles fueron las razones? Hay dos cosas bien importantes en lo que sigue. La razón es que el hombre ha puesto la mano temblorosa de la fe en la promesa de Dios. Número uno, la fe. Y el divino mensajero no puede dejar a quien cuelga arrepentido, llorando, indefenso sobre su cuello. Amén. Cosas interesantes, ¿verdad? Claro. Ahí. Y luego sigue diciendo: su gran corazón de amor no puede apartarse del suplicante sin conceder su petición. Cristo no quiso dejarlo sin bendición cuando su alma estaba envuelta en la desesperación. Amén. Sign of the Times, 20 de noviembre de 1879. Y termina la cita, dice así: Jacob se había asido con temblorosa mano de la promesa de Dios, y el corazón del amor infinito
no pudo desoír los ruegos de un pecador. Amén. Interesante, ¿verdad? Sí. Fuerte mensaje en esta cita de la sierva. Claro, claro. Interesante. Bueno, no cabe duda que hay oportunidad para todo pecador que venga a Jesús. Todo pecador que se cuelgue de su cuello como lo hizo Jacob, sin duda va a encontrar un grande amor y una gran misericordia. No hay por qué seguir, hermanos, hundidos en el pecado. No hay por qué, hermanos, seguir allí, pues prácticamente derrotados, cuando podemos alcanzar la victoria en el Amén, Señor. amén. Bueno, ¿quería usted agregar algo? Sí, pastor, adelante. quiero agregar algo. Fíjese que es bien interesante ver que la confianza que Jacob tenía, dice que no era una confianza jactanciosa y presumida, porque de otra manera, ¿verdad? Entonces sí hubiese prevalecido, Claro. ¿verdad? Delante del ángel. Él lo que tenía era la seguridad del que confiesa su propia indignidad. O sea, él mientras estaba luchando con el ángel, ¿verdad? Pensaba en lo que había pasado anteriormente, en su pecado, en lo que él había hecho, ¿verdad? Entonces dice que, y sin embargo, confiaba en la fidelidad de Dios. O sea, empezó, ¿verdad?, a tener esa confianza de que Dios cumple su palabra. Amén. Yes. Jacob luchó con Dios y venció por 3 cosas bien importantes, pastor. Se humilló, se arrepintió y se entregó él a Dios por completo. Entregó toda su vida, toda su confianza, así como él estaba, así como él se sentía, se lo entregó a Dios por completo. Se había aferrado con mano temblorosa de las promesas de Dios. Amén. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer todo por su propio esfuerzo, justicia propia. Ujú. Bueno, qué interesante. Pues, hermano Gustavo, ¿qué le parece si explica el resultado de la lucha de Jacob y por qué su nombre fue cambiado? Ok, bueno, vamos a Génesis 32, 27 al 32. Y vamos a ver qué es lo que nos explica la Biblia referente a esa lucha que tuvo Jacob con ese ángel que era Cristo, ¿verdad? Porque ahí lo corrobora la cita. 32, 27 al 32. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y le salió el sol pasado que hubo a Peniel y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual es el encaje del muslo. Interesante, ¿verdad? Interesante la respuesta que da la palabra del Señor a esta pregunta. Cómo el Señor le dijo que ya no se iba a llamar Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque había luchado con Dios. Y Jacob estaba feliz porque había visto cara a cara a Dios. ¿Cuánto no daríamos nosotros ahorita ver al Señor cara a cara? Pero lo vamos a lograr si hacemos lo que Jacob hizo, de aferrarse a las promesas y no soltarse hasta que el Señor lo bendijera. Imagínense, Cristo lo tuvo que tocar del muslo para poder soltarse. Tremendo. Si no, pastor, ¿qué hubiera pasado si Cristo no le toca el muslo? Él hubiera seguido aferrado ahí hasta que podía haber amanecido y atardecido, anochecido otro día, hasta que lo bendijera. Que el Señor dijo: ok, este hombre es mío, así es que te bendigo.
Y tuvo que tocarlo ahí para poder que lo soltara Jacob. Interesante, ¿verdad? Fuerza y determinación veo Así yo en es. esa actitud. Sí, definitivamente. Me gusta cuando le dice, has peleado con Dios Ajá. y con los hombres Y has vencido. y has vencido. Interesante. Peleó contra su padre y le ganó. Peleó contra su hermano Esaú y le ganó. Peleó contra Labán y le ganó. Y también ahí con sus esposas y les ganó. Y termina peleando con Dios y le gana en una forma humana. Pero cuando en una forma divina le toca el muslo, se da cuenta que no está peleando con un hombre. Pero sí le dice que ha sido pues un victorioso. Por eso le dice que ya no llamará más su nombre Jacob, que significa engañador, sino que se llamará Israel, que significa el que pelea con Dios. Amén. Oh, Amén. qué interesante esto. Así fue el resultado de la lucha de Jacob y por eso su nombre fue cambiado, porque ahora el nombre estaba a tono con el carácter de él. Amén. Y un carácter pues mejor, porque está en relación con la victoria que él está obteniendo. Vamos a ver cómo el don de profecía, hermana Margarita, nos lo amplía más todavía. Sí, el error que había llevado al pecado de Jacob para obtener la primogenitura mediante el engaño estaba ahora abierto ante él. No había confiado en Dios y en sus promesas como debería haber hecho. Se había vuelto impaciente y había buscado por sus propios esfuerzos lograr lo que Dios era abundantemente capaz de cumplir en su propio tiempo y forma. El ángel le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y cuando Jacob respondió, dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso lo encontramos en Génesis 32:28. Jacob recibió la bendición que su alma había anhelado. Su pecado de suplantación y engaño fue perdonado. La crisis de su vida había pasado. Dios muestra en su trato con Jacob que no sancionará al más mínimo mal en ninguno de sus hijos, ni tampoco abandonará y dejará en desesperación y la destrucción a los que son engañados, tentados y traicionados en el pecado. La duda, la perplejidad y el remordimiento habían amargado la vida de Jacob, pero ahora todo había cambiado y cuán dulce era el descanso y la paz en Dios, en la seguridad de su restaurado favor. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios, pastor. ¿Cómo le cambia aquí el nombre, verdad? Era un suplantador, ¿verdad? El que ocupa el lugar de alguien para hacer algo, ¿verdad? Y ahora, con esta bendición que su alma había anhelado por tiempo, ¿verdad? Que su pecado fuera perdonado, que no estuviera más delante de su presencia, entonces aquí me habla de Reforma Pro Salud, pastor. Sí. Como el Señor cuando nos llama, nos cambia, ¿verdad? En nuestro cuerpo, nuestra alma, el espíritu, nos ve como un ser completo y entonces viene y su palabra, sus promesas cambian nuestra manera de pensar y entonces dice que la duda, la perplejidad y el remordimiento que lo habían amargado. Jacob estaba enfermo de su mente, no había paz, había amargura. Y entonces ahora, cuando recibe esta bendición, dice que todo era dulce y paz. Amén. Como el Señor, ¿verdad?, nos cambia y nos restaura de manera integral. Amén.
¿Algo que quiere agregar para terminar? Fíjese que tengo dos cosas rapidito. Me gustó una de la parte donde, como si yo llego a caer como en la situación de Jacob, de haber engañado, tengo la posibilidad, como decía la hermana, de venir con el Señor arrepentido, llorando, suplicando, como lo hizo Jacob, y el Señor, quizás al verme indefenso, porque a Jacob le perseguía el ejército de su hermano, a lo mejor el Señor al verme indefenso y verme seguro, arrepentido y sincero, me da esa oportunidad que le da a Jacob, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo rescato eso bien importante para mi vida personal, porque es importante reconocer esas fallas y esos errores. Y en la parte de abajo, ese es el error que cometió Jacob, pero lo supo superar poco a poco. Las experiencias que él experimentó hasta que el ángel lo bendijera, le hicieron ver que hay que aferrarse en las promesas de Dios. Y eso es lo que me hace ver a mí. Hay dos cositas que quisiera mencionar para cerrar. Y la primera es cuando Jesús le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Esa pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿No sabía Jesús cómo se llamaba Jacob? Por supuesto. Pero Jesús quería que Jacob lo mencionara para conectarle su nombre con su carácter. Amén. Y al decirle Jacob, pues que se llamaba Jacob, allí le dice, ese nombre está conectado con tu pasado. Tu pasado ha sido de ser engañador, de hacer trampa, de ser astuto. Ese es tu pasado. Pero ahora, este es tu nombre. Amén. Y este nombre tiene que ver con un nuevo carácter que yo te doy a partir de ahora. Y así, hermanos, nosotros también tenemos un nombre. El Señor hoy también a nosotros nos pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y es posible que el nombre, hermanos, que tengamos está asociado con adulterio, está asociado con fornicación, está asociado con pornografía, está asociado con consumir drogas, está asociado con borrachera. Es posible que el nombre que tengamos está asociado, hermanos, con muchos actos pecaminosos, con muchos defectos de carácter. ¿Cuál es tu nombre?, nos dice Jesús. Amén. Y al decirlo y ver, hermanos, cómo está asociado, el Señor nos dice en Apocalipsis que nos dará un nombre nuevo. Un nombre nuevo que estará asociado con un carácter diferente. Oh, mis hermanos, cuánto deberíamos anhelar que el Señor nos dé ese nombre nuevo. ¿Cuántos deberíamos desear, hermanos, que el Señor nos dé ya ese carácter diferente? Amén. Amén. Que Dios, hermanos, te ayude y me ayude a nosotros aquí, nos ayude para que este nombre que tenemos, oh, mis hermanos, sea cambiado, dándonos el Señor un carácter diferente. Amén. Un carácter semejante al de Él. El otro punto que quería mencionar es el hecho de que Jacob le puso un nombre al lugar donde estuvo peleando con Jesús, y le puso, dice, el nombre de Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Y Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Hermanos Amén. y hermanas, también nosotros hagamos de un lugar nuestro Peniel. Amén. También nosotros, hermanos, miremos al Señor cara a cara. Miren ese Peniel. Puede ser allí en la casa, allí en el solarcito, en la yarda, debajo de un árbol. Ahí tener nuestro Peniel, donde nos vemos con el Señor cara a cara. Puede ser también ahí mismo en el dormitorio, donde nos apartamos por allí para tener ese momento de devoción. Hermanos, tengamos también nosotros nuestro Peniel. Amén. Veámonos también nosotros con el Señor cara a cara a través de la oración. Amén. Miremoslo con los ojos de la fe. Tengamos un lugar, hermanos, que sea también nuestro Peniel, donde allí, hermanos, tengamos la experiencia más linda que podamos tener con el Señor. Amén. Allí peleemos con Él. Allí también, hermanos, colguémonos de su cuello y digámosle, no te dejaré hasta que me bendigas. Así nosotros, la lección nos dice
cuán misericordioso es el Señor. ¿Cuánto podemos entonces con seguridad venir a Él? Porque, hermanos, Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su misericordia. Y, hermanos, pidámosle al Señor que esta experiencia de Jacob, también nosotros la pasemos en el sentido de ser ahora transformados como Él lo fue aquel día. Amén. Vamos a arrodillarnos para orar. Amén. Amante Dios y Padre, gracias por ser un Dios tan misericordioso que podemos acudir a ti en todo momento y sabemos que tus puertas no estarán cerradas. Cuánto nos alegra, Señor, que tú podrías prevalecer con nosotros simplemente, no sé, con una palabra y nos fulminarías, pero no lo haces porque nos amas y estás esperando que nosotros nos arrepintamos y vengamos a ti. De manera que hoy, Señor, nosotros hemos aprendido que tú te compadeces de aquel pobre pecador que anhela la ayuda espiritual y te busca. Y lo has mostrado, Señor, en el trato que le diste a Jacob, que finalmente le diste la bendición de cambiarle el carácter, de darle un nuevo nombre. Amén. Oh Señor, aquí estamos nosotros también, rogándote que ocurra lo mismo. Aquí, Señor, también te decimos nosotros hoy, oh Padre, no te dejaremos hasta que nos bendigas. Danos la bendición de ser perdonados. Danos la bendición, Señor, de ser aceptados por la sangre de Cristo. Danos la bendición, Señor, ahora de ser cambiados en nuestro carácter. Oh Padre, te rogamos que nosotros vengamos a ti, que nos humillemos ante tu presencia y que nos aferremos de tu brazo y así, Señor, anhelemos la bendición como Jacob la anheló. Gracias, Padre. Ayúdanos a profundizar nuestra relación contigo, a estrecharla más, a poder mirarte cara a cara con los ojos de la fe, hasta cuando llegue ese día, cuando con nuestros propios ojos físicos contemplaremos tu rostro. Gracias, Padre, por esta lección que nos dé esperanza. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.